Mujer de 53 años. Acudió a consulta referida por su ginecólogo para el manejo de anemia. Ella refiere solamente leve fatiga, su menopausia fue a los 48 años y no ha tenido sangrado vaginal. Tiene como antecedente alcoholismo y consume vino diariamente. Niega pérdidas sanguíneas, hace 2 años su hematocrito fue 36 y actualmente es 29. Un BCM de 107. ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál de los siguientes es falso? Entonces, paciente de 53 años viene ya derivado por su ginecólogo, lo deriva porque hay anemia, hay síntomas, fatiga, no tiene, su menopausia fue a los 46, posmenopáusica y no hay sangrado vaginal, ¿no? O sea, se descarta problema ginecológico. Tiene antecedente de alcoholismo y viene por una anemia moderada todavía, ¿no? Más o menos 9, con un BCM 107. Una anemia macrocítica, una anemia moderada macrocítica. ¿Qué es lo que primero voy a pensar? Anemia megaloblástica por deficiencia de B12 o ácido fólico. ¿Hay algún dato acá en este caso que me oriente a una megaloblastosis? Porque si no podría ser un cirrótico, ¿no? Podría ser un hipotiroidismo, podría ser síndrome mielodisplásico a esta edad, ¿no? Podría ser a esta edad. Pero no hay síntomas de hipo, ni tampoco de insuficiencia hepática crónica, ¿no? El alcohol, ¿no? El alcohol, por el mismo alcohol podría presentar macrocitosis. Pero también el alcohol, ¿no? En esta población de pacientes alcohólicos se hace más probable la presencia de anemia por deficiencia B12 y ácido fólico. Cuando mencionamos esas otras causas de macrocitosis, alcoholismo, insuficiencia hepática crónica, síndrome mielodisplásico, ese diagnóstico es por descarte. Tengo que descartar primero que no sea anemia megaloblástica ácido fólico. Tengo que pedirle sus marcadores. Después que descarto, y el paciente es alcohólico crónico, diré, pero ya esta macrocitosis es por alcohol. Tiene su TSH normal, ¿no? No tiene problemas hepáticos, la función hepática está normal, ¿no? Lo único que es alcohólico crónico, ese alcoholismo crónico es que me está llevando a la macrocitosis. Entonces el diagnóstico es por descarte, ¿ok? Pero el alcohol, ¿no? Los pacientes con alcoholismo tienen mayor probabilidad de presentar anemia carencial, llámese ferropénica, llámese anemia megaloblástica. Entonces, un factor de riesgo para anemia megaloblástica sería este antecedente de alcoholismo crónico. Muy bien. Porque acá no hay ningún dato para pensar en cirrosis, ningún dato para pensar en hipotiroidismo. Muy bien. Vamos a ver con las alternativas. El ácido fólico sérico refleja mejor los depósitos tisulares que los niveles de ácido fólico de los eritrocitos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Lo que indica mejor los depósitos son el ácido fólico dentro de los eritrocitos, intraeritrocitarios. Y esto te lo está diciendo al revés. Entonces, falso. B. La deficiencia de ácido fólico puede ser diferenciada de la cobalamina al medir los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína. Ambos están elevados en la deficiencia de cobalamina, pero solamente homocisteína está elevado en la deficiencia de ácido fólico. Eso es verdadero, ¿no? Anemia megaloblástica causada por deficiencia de ácido fólico. Puede ser enmascarada por una anemia ferropénica concomitante, pero hipersegmentación de los polimorfos nucleares debería estar presente en sangre periférica. Eso es lo que discutimos hace un rato, ¿no? Una anemia megaloblástica podría ser enmascarada por una anemia ferropénica. Lo que vimos hace un rato fue al revés, ¿no? Una anemia ferropénica que en la evolución podía darnos una anemia megaloblástica. Acá pasa lo mismo. Una anemia megaloblástica en su evolución también nos podría dar una anemia ferropénica. Eso pasa sobre todo con los pacientes con anemia perniciosa. En los pacientes con la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Hay anticuerpos contra las células parietales. En esos pacientes se presenta atrofia gástrica. Y si no hay células parietales, hay atrofia gástrica, no se produce ácido clorhídrico. Baja o aumenta el pH gástrico. Y recuerden ustedes que el fierro se absorbe con un pH ácido. El medio ácido hace que se absorba mejor el fierro, por eso se aconseja en el tratamiento tomar el sulfato ferroso con un jugo de naranja.
Entonces, si el pH aumenta, no es ácido, baja la absorción de hierro y al final nos puede desencadenar una anemia ferropénica. Entonces, a la anemia mixta se llega por cualquiera de los caminos, empezando por una anemia megaloblástica o empezando por una anemia ferropénica. Y en ambos casos va a haber enmascaramiento. Si bien es cierto que hay enmascaramiento de la anemia megaloblástica, pero hay ciertas características que no van a desaparecer en el frotis periférico. Y eso es esto. En el frotis periférico, ¿no? El hematólogo va a haber hipersegmentación de los polimorfos nucleares. Recuerden, este dato importante, siempre lo pregunta, es característico de la anemia megaloblástica. Ya sea por deficiencia de B12 o ácido fólico, en cualquiera de las dos. ¿Okay? Ácido fólico puede ser usada para el tratamiento de pacientes con megaloblastosis y supresión de la médula ósea asociada al uso de metrotexate. El metrotexate inhibe la vía metabólica para la síntesis del ácido fólico. Por lo tanto, si un paciente recibe metrotexate como tratamiento para cualquier enfermedad, si no recibe suplementación, va a ir a desencadenar una crisis megaloblástica. Entonces también sería verdadero. Acá están las anemias macroscópicas. Siempre es por descarte. Primero descartar que no sea una megaloblastosis, pedirle ácido fólico y vitamina B12C. Si eso está normal, recién. Pero antes todavía decir, está normal cuando yo tenga vitamina B12 y ácido fólico normal y el paciente tiene síntomas carenciales, es paciente avanzada, lo más probable es que sea una megaloblastosis. ¿Qué hay que hacer ahí? Si el cuadro clínico es muy sugestivo de una anemia megaloblástica, entonces no nos quedamos ahí. Pedimos otros marcadores bioquímicos como es el ácido metilmalónico y el ácido de la homocisteína, ¿no? Son marcadores que uno indica cuando tengo alta probabilidad clínica de ser una anemia megaloblástica con ácido fólico y vitamina B12 normales. Ahí es la indicación de los otros marcadores que lo hemos visto acá, ¿no? Esto, ácido fólico. Recuerden esto, ¿no? Que la homocisteína y el ácido metilmalónico están elevados en la deficiencia de B12. En cambio, si se trata solamente de una anemia por deficiencia de ácido fólico, solamente estará elevado, ¿no? la homocisteína. Esa es otra diferencia. Y esto se pide, estos otros marcadores bioquímicos, se pide cuando tengo valores normales de B12 y ácido fólico, pero con presunción diagnóstica clínica. Un varón de 57 años con antecedente de alcoholismo crónico ingresa al hospital debido a intoxicación etílica aguda y neumonía lobular. La exploración física evidencia palidez, hígado grande y doloroso a la palpación, así como signos de consolidación en el lóbulo pulmonar inferior derecho. En la biometría hemática destaca una hemoglobina de 7, leucocitos de 4.000 y plaquetas de 8.500. ¿Cuál de los siguientes es el factor probablemente implicado en la anemia? La C es deficiencia de anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Un dato. ¿Por qué ha dicho que es B12? El azar, también, ¿no? Vale, también el azar, pero para el examen también vale. ¿El antecedente de qué? De alcohol. Puede ser, pero entonces podría ser supresión de médula tóxica también. Si me dice eso, podría ser. Pero ¿ah? No siempre, no es variable. Puede decir por frecuencia, ¿no? Es infrecuente que el alcoholismo crónico como efecto tóxico nos dé una supresión neurotóxica. ¿Qué cosa hay en el hemograma? ¿Cuál es la interpretación del hemograma? Si tengo leucocito bajo, tengo plaqueta baja y tengo anemia, ¿qué cosa es eso? Pancitopenia. Este paciente tiene pancitopenia, un paciente de 57 años que es alcohólico crónico, tiene además una intoxicación aguda, hace una neumonía, viene por palidez, hígado grande, doloroso a la palpación, una anemia casi severa, ¿no? En el borderline, y además no solo es una anemia, o sea, no solo compromete la serie roja, sino se compromete las 3 series. Es una pancitopenia.
Bueno, entonces vamos con las alternativas. Hemólisis no produce pancitopenia, solamente compromete la serie roja, anemia nomás vendría, ¿no? Y la triada diagnóstica de una hemólisis, anemia, ictericia y esplenomegalia. Hemobilia, tendría que estar, puede ser ictericia, hemobilia es sangrado, perdón, es sangrado de la vía biliar, ¿no es cierto? Si hay sangrado de la vía biliar, tiene que haber reacción peritoneal, peritonismo, ¿no? Cosa que nadie, son distractores, ¿no? Claro que va a cursar con anemia también, ¿no? Pero sería, ¿por qué pancitopenia? Nada, ¿no? En todo caso, si es un sangrado, solamente compromete la serie roja. Puede comprometer la serie plaquetaria, sí, pero no para menos, sino para más. Puede haber trombocitosis reactiva cuando hay anemia, pero eso es en anemias crónicas, ¿no? Si esto es un sangrado, sería anemia aguda. No solamente alteraría la serie roja, las otras series normal, tampoco podría ser. Deficiencia de B12, anemia megaloblástica. ¿Puede dar pancitopenia? Sí, ¿no? Es una de las anemias que nos puede dar pancitopenia, ¿ok? Supresión de médula tóxica también nos puede dar pancitopenia. Hemoglobinopatía, ¿da pancitopenia? No, solamente compromete la serie roja. La anemia drepanocítica, ahí está, todas las talasemias, solamente anemia, nada más. Por lo tanto, o es la C o es la D. O es la C o la D. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos? Hay bastante alcohólico crónico que han visto en su internado cuando ha rotado, y algunos que ya hacen práctica clínica, han visto, ¿no?, pancitopenia por alcohol. Es raro, ¿no? No es frecuente. Entonces, por frecuencia, lo más probable que esto sea una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, o en todo, lo más probable que sea B12. ¿Ok? Miren, acá están las causas de anemia megaloblástica. A diferencia de la ferropénica, acá no aparece pérdidas, ¿no? O sea, no hay pérdidas como causa de una anemia megaloblástica. O es carencial, llamada también por desnutrición, falta de aporte, o es por mala absorción. Y acá están todas las causas de mala absorción. Gastrectomía, anemia perniciosa, pancreatitis crónica, enfermedad celíaca o esplus celíaco, TBC intestinal, linfoma, diflubotrium latum. Este ya veo como 3 veces ya en el examen. El diflubotrium es un parásito que se alimenta de B12, ¿no? Compite con el humano, ¿no?, a nivel del ilion por la B12. Entonces lo lleva a anemia megaloblástica. Y acá está esto que también preguntan, anemia perniciosa. La primera causa de anemia megaloblástica es carencial. Es como la ferropenia, carencial. Si estoy en paciente con edad avanzada, más de 60 años, el segundo en frecuencia le va a seguir la anemia perniciosa. ¿Qué cosa es la anemia perniciosa? Una anemia, una enfermedad autoinmune, anticuerpos contra las células parietales. Entonces, los criterios diagnósticos es mayor de 60 años, que el paciente tenga anemia macrocítica. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Una endoscopía digestiva alta para encontrar atrofia gástrica, y también se piden marcadores inmunológicos, anticuerpos anticélulas parietales o antifactor intrínseco. El porcentaje más o menos de positividad de estos anticuerpos son 70 a 80%, por eso se complementan con la endoscopía. Aquellos estados fisiológicos donde se incrementa la necesidad, la demanda de ácido fólico y B12, embarazo, lactancia, hemólisis, ¿no? Hemólisis, leucemias, el hipertiroidismo. Miren, acá dice algo importante. La anemia megaloblástica se produce por alteración de la síntesis del DNA. Eso es por qué explica por qué hay compromiso de las 3 series. Si el DNA afecta el stem cell, y si se afecta el stem cell, compromete a las 3 series. Sus manifestaciones clínicas, igual que la ferropénica, glositis. ¿Por qué hay ictericia? Miren, porque hay hemólisis.
¿no? Pero cuando realizan causas de anemias hemolíticas, no aparece pues la anemia megaloblástica como una anemia hemolítica, ¿no? Produce ictericia, sí, esa ictericia es por hemólisis dentro de la médula ósea, hemólisis intramedular. Por eso también le llaman aborto intramedular. Ese es otro término que podría aparecer en el examen. Aborto. ¿Por qué es aborto? ¿Qué cosa es un aborto? El feto se muere, ¿no? Esa es una analogía, ¿no? El feto se muere intraútero antes de nacer. Igual acá. El glóbulo rojo se muere dentro de la médula ósea antes de salir a sangre periférica. La hemólisis es muy leve, con una bilirrubina total entre 2 y 3, es muy leve. A veces ni se ve ictericia, pues para ver ictericia tú tienes que tener una bilirrubina total mayor de 3, ¿no? O sea, acá más voy a ver hiperbilirrubinemia, o sea, en el examen de laboratorio, pero clínicamente a veces no. Entonces, los incrementos de bilirrubina son leves a moderados. La otra cosa que preguntan. La deficiencia de ácido fólico y B12 son iguales en manifestaciones clínicas, laboratoriales, ¿no? Clínicamente solamente lo voy a diferenciar por esto, por las alteraciones neuropsiquiátricas. Eso aparece en la deficiencia B12, pero no en la de ácido fólico. ¿Qué alteración neurológica es más frecuente? La neuropatía periférica sensitivo-motor. El paciente va a venir por parestesias en miembros inferiores, puede haber hiperalgesia o hipoalgesia, siempre es bilateral y simétrico. Si la deficiencia se hace crónica, va avanzando la enfermedad, puede comprometer ya el haz posterior de la médula espinal, el haz de Goli de Burgers. Y recuerden que ese haz tiene que ver con la transmisión de la sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva nos da el sentido de posición, ubicación en el espacio, ¿no? Ahorita por eso yo sé dónde estoy parado, puedo caminar, pero ese paciente que va a venir por ese compromiso, el paciente tiene marcha atáxica, ¿no? El paciente no puede mantener el equilibrio. Es parecido a un síndrome cerebeloso, lo mismo en realidad, ¿no? El paciente viene por marcha de borracho, atáxico, no siente el piso. A eso se denomina la degeneración subaguda combinada. Alteraciones psiquiátricas, puede depresión, agitación psicomotriz, ¿no? Depresión. Eso, entonces las alteraciones neuropsiquiátricas son exclusivas de la B12, no hay en el ácido fólico. Y acá está, ¿no? Para hacer el diagnóstico necesito ácido fólico y B12. El ácido fólico intraeritrocitario es mucho mejor, mucho más específico que el ácido fólico sérico. Cuando tengo valores normales de estas dos cosas, pero el cuadro clínico es altamente evidente de una megaloblastosis, pido estos otros marcadores, homocisteína y ácido metilmalónico. Los dos están incrementados si se tratase de una deficiencia B12 y solamente homocisteína si fuese ácido fólico. El tratamiento, acá está, si es deficiencia de ácido fólico doy 1 a 5 miligramos, o si es deficiencia de vitamina B12 daré vitamina B12 en forma de hidroxicobalamina. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo si fuera una perniciosa? ¿Cuánto tiempo daría vitamina B12? La anemia perniciosa es deficiencia de B12, no de ácido fólico, ¿no? Porque es por la ausencia del factor intrínseco. ¿Cuánto tiempo? De por vida, pues, ¿no? Si es una anemia, una enfermedad autoinmune, tiene que ser de por vida y vía parenteral, ya sea endovenoso o intramuscular, porque si le doy vía oral no tiene sentido, igual no se va a absorber porque no hay factor intrínseco. Para la alteración de la vitamina B12, acá es muy fácil, o ácido fólico también, acá sí, el control del tratamiento es precoz, ¿no? 7 a 10 días, no tengo que esperar como la otra, no necesito malicia la hemoglobina. ¿Qué cosa voy a buscar entonces? Estos pacientes, por deficiencia de B12 ácido fólico, ¿cómo estaba el recuento de reticulocitos? Basal, normal, ¿no? O bajo de repente, ¿no? Porque son anemias regenerativas. Entonces yo le empiezo administración de ácido fólico, vitamina B12, entre el 7º y 10º día, que es lo que vamos a encontrar, reticulocitosis. De lo que estaba de repente 2 normal, va a pasar a 7, 10, 12 de reticulocitosis. Ese cambio, esa crisis reticulocitaria, me dice
el tratamiento está bien, pues la médula está respondiendo al tratamiento. Si no encuentro eso, hay que reevaluar el diagnóstico. Entonces, el control de tratamiento se puede hacer entre el 7º y 10º día. Miren el frotis periférico que van a encontrar, hipersegmentación de polimorfonucleares. Y esto es para los dos, ya sea ácido fólico B12, para los dos. Macrobalocitos, anisocitosis, poiquilocitosis, panovicitopenia, y hemos visto por la alteración del ADN, bilirrubina indirecto por la meiosis intramedular. Acá están los polimorfonucleares, glóbulos blancos con polisegmentación de los núcleos. ¿Cuál de los siguientes apartados es falso en relación a la anemia perniciosa? ¿Qué letra? B. D de dedo. ¿Se produce un déficit de factor intrínseco? Verdadero. ¿Con frecuencia aparecen alteraciones neurológicas? Sí, porque si es factor intrínseco es B12 y la B12 produce alteraciones neuropsiquiátricas. Sí. ¿La prueba diagnóstica de elección es la prueba de Schilling? Sí, ¿no? La prueba de Schilling. En realidad la prueba de Schilling no es exclusiva para anemia perniciosa, ¿no? En realidad esta prueba lo que te ve es si existe o no mala absorción, ¿no? A nivel ileal. ¿Dónde se absorbe la B12? A nivel del ilio. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Duodeno, igual que el hierro, ¿ya? Entonces cualquier problema en el duodeno, un problema en la mucosa intestinal del duodeno nos va a llevar o a anemia ferropénica o anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Si se compromete el ilio, nos va a llevar a anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Ese es el ejemplo de la tuberculosis. La tuberculosis intestinal, el segmento que más se afecta es el ilion. Nos produce diarrea crónica y nos puede llevar a anemia megaloblástica por mala absorción. Entonces la prueba de Schilling lo que hace en realidad es evaluar si existe o no mala absorción a nivel del ilio. ¿En qué consiste? Se administra vitamina B12 en forma de cianocobalamina. Normalmente, ¿qué va a pasar? El 30% de la dosis absorbida vía oral se debe eliminar por orina. El resto se absorbe. O sea, el 70% se absorbe, 30% se elimina. ¿Qué pasa si yo estoy frente a una anemia perniciosa? No tengo factor intrínseco, no se absorbe la vitamina B12. No, en el extremo, cuando no haya nada de factor intrínseco, el 100% de la dosis que yo ingiero vía oral se debe eliminar por la orina. Nada estoy absorbiendo, ¿no? Entonces, si hay más del 30% en orina, significa que hay mala absorción de la B12 a nivel ileal. ¿Ok? A nivel ileal. Entonces, es una prueba que me permite decir si hay mala absorción a nivel ileal. En este caso también me serviría para hacer el diagnóstico de anemia perniciosa. En el hemograma encontramos anemia severa con BCM elevado y reticulocitos altos. La primera parte está bien, ¿no? Hay anemia con BCM alto, macrocitosis, pero reticulocitos no son altos, reticulocitos tan bajos, es una anemia regenerativa. Todas las anemias que hemos visto son regenerativas. Las dos únicas regenerativas con reticulocitos altos, una anemia hemolítica o una hemorragia aguda. Entonces la falsa, ¿no? El tratamiento consiste en la administración de vitamina B12 intramuscular o endovenosa, ¿no? Parenteral, verdadero. Mujer de 47 años que acude al hospital con un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizada por fatiga severa, debilidad y disnea de esfuerzo. Niega fiebre, escalofrío, disuria y pérdida de peso. Tiene antecedente de anemia perniciosa e hipotiroidismo. Con test de función tiroidea normal hace una semana. Al examen físico se encuentra levictericia y hepatoesplenomegalia. La hemograma es normal excepto un hematocrito de 21% que hace 3 meses fue del 36%. Prueba de función hepática muestra bilirrubina total 4.6, bilirrubina indirecta 4.2, test de Kurz directo positivo. Otros resultados de laboratorio están dentro de límites normales. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Para poder responder esto, hay que hacer un análisis más, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Esta es una prueba aplicativa, ¿no? No solamente te evalúa acá memoria, ¿no?
Pues acá tienes que aplicar este conocimiento que traes para ir al diagnóstico y después del diagnóstico vas a la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico? A veces para llegar al diagnóstico también yo puedo ver pues las alternativas, ¿no? Esa alternativa que más se repite probablemente ese es el diagnóstico. En realidad cuando hago una buena pregunta, el alumno no podría responder por el azar. No tendría que responder porque sabe. Pero el hecho de hacer una buena pregunta no es fácil, es bien difícil. Hay que cumplir con varios criterios. ¿No? Hay todo un libro para hacer preguntas, ¿no? Para hacer preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, una de las características es que una pregunta que a veces ya está viniendo menos, pero todavía se comete ese error de preguntar en negativo, ¿no? El excepto no debe existir en una pregunta, ¿no? Excepto, o diga cuál no es, no debe existir. No se puede plantear como negativo una pregunta. Y otra de las características es que todas las alternativas deberían ser del mismo tema, pues, ¿no? Si estoy hablando de anemia hemolítica, todos tendrían que ser anemia hemolítica. ¿Qué pasaría si yo pongo anemia hemolítica y en el otro pongo cáncer gástrico? Fácil al uno así, pues mira, acá el único que no concuerda con los temas es y lo saca sin saber, ¿no? Y así, entonces, vamos a ver ahora. ¿47 años, edad media, viene por síntomas de anemia, ¿no es cierto? Antecedente de anemia perniciosa e hipotiroidismo, aileo ictericia, hepatosplenomegalia, hematocrito 7, una anemia casi severa en el borderline, ¿ok? Entonces, si hay anemia y hay ictericia y hay esplenomegalia, cumple la triada diagnóstica de anemia hemolítica, ¿no? Tienes anemia, tienes ictericia y esplenomegalia. Muy bien. Y lo comprueban acá, que la bilirrubina total está incrementada. Ojo, que en las anemias hemolíticas no van a esperar por una bilirrubina total de 20, ¿no? Eso es poco frecuente, ¿no? Son ictericias leves, entre 2 y 5, ¿no? Por ahí está. Ya encontrar 10 de bilirrubina, porque es una hemólisis muy severa. Más de 5 ya es severo. Como acá, ¿no? 4.6 y bilirrubina indirecta positivo. Esto me está indicando, pues, que es una anemia hemolítica ya confirmada, ¿no es cierto? Muy bien. Y me dan un dato adicional, el test de Coombs directo positivo. Entonces, después que he hecho el diagnóstico, que esto es una anemia leve a moderada severa, ¿no? Es una anemia hemolítica, el siguiente paso es ver si la anemia hemolítica es inmune o no inmune. No inmune por medicamentos, por infecciones, por problemas en la periferia, la vasculitis, etc. Esas son las anemias no inmunes, una serie de causas de anemia no inmune. En cambio, si es inmune, puede ser una anemia hemolítica autoinmune o isoinmune. ¿Qué es lo que me permite determinar eso? La clínica, no lo voy a poner con la clínica. Es una prueba, eso es el test de Coombs. Si me dice test de Coombs positivo, esa es una anemia hemolítica inmune. En general, Coombs, ¿no? Hay Coombs directo e indirecto. ¿Para qué sirve el directo e indirecto? Si tengo test de Coombs directo, eso me está diciendo que es una anemia hemolítica autoinmune. O sea que el propio sujeto sintetiza anticuerpos contra su propio glóbulo rojo. Pero si me sale test de Coombs indirecto positivo, eso me está diciendo que es una anemia hemolítica inmune. Sí, inmune, pero de tipo isoinmune. O sea, el sujeto sintetiza anticuerpos contra otro glóbulo rojo. ¿Qué ejemplo tendríamos? Las transfusiones sanguíneas. Si bien es cierto que se hace una prueba cruzada con los grupos, pero hay subgrupos a veces, y eso genera, ¿no?, incompatibilidad. Entonces el sujeto está generando anticuerpos contra un glóbulo rojo extraño de una transfusión. La incompatibilidad RH, feto RH positivo, madre RH negativa, padre RH positivo. Entonces el feto sale RH positiva, la madre no tiene ese antígeno y puede generar anticuerpos contra el factor RH del feto. No es su glóbulo rojo, eso es una anemia hemolítica isoinmune.
Entonces, las transfusiones sanguíneas, la incompatibilidad de RH, son isoinmunes, por lo tanto, si yo estoy pensando en eso, tengo que pedir CUMS indirecto. Si estoy pensando que es autoinmune, CUMS directo. Esa es la utilidad del CUMS. ¿Okay? Entonces acá me dice CUMS directo. Esta es una anemia hemolítica autoinmune. ¿Qué datos más tengo para pensar que esto es un autoinmune? Miren arriba. Este paciente tiene antecedente de anemia perniciosa, que es una enfermedad también inmune. Tiene hipotiroidismo, que lo más probable, y la causa más frecuente de hipotiroidismo, es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad también de tipo autoinmune. Recuerden entonces que entre el 30 a 50% de los pacientes con una enfermedad autoinmune tienen otra. Ese es un criterio importante entonces buscar en la clínica. Si yo tengo una anemia hemolítica y quiero saber, ¿realmente será anemia hemolítica? ¿Qué otra inmunidad tiene? Hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, tiene anemia perniciosa, tiene lupus eritematoso sistémico, tiene artritis reumatoidea, etc. Hay un 30-50% de los pacientes que se asocian a otra enfermedad autoinmune. Entonces ya este antecedente me está diciendo también pues que esto es una enfermedad autoinmune, una anemia hemolítica autoinmune. Veamos las alternativas. Anemia hemolítica autoinmune típicamente resulta en hemólisis intravascular. Falso. Las anemias hemolíticas autoinmunes tienen las dos componentes. Hay hemólisis tanto dentro del vaso sanguíneo, intravascular, así como en el vaso como órgano, ¿no? Por eso hay esplenomegalia. Si no, no habría esplenomegalia en las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Por qué? Porque el vaso crece, porque aumenta la capacidad hematocaterética, ¿no? Porque está destruyendo glóbulos rojos. Por eso hay esplenomegalia. Entonces la hemólisis en la anemia hemolítica autoinmune es de los dos, tanto intravascular como a nivel del vaso. Estoy hablando del vaso, no del vaso sanguíneo, sino del vaso como órgano. Entonces es falso. Anemia hemolítica autoinmune puede ser idiopática, sí, primaria de causa desconocida, y eso pasa más o menos en el 20% de pacientes, o secundaria a enfermedades como el lupus, leucemia linfática crónica, VIH, sí, puede ser primaria o secundaria a cualquier otra enfermedad. Eso sería la alternativa verdadera. La mayoría de pacientes con anemia hemolítica autoinmune son curados con terapia esteroidal, ¿no? Se controlan, sí, ¿no? Pero no se curan, ¿no? Esplenectomía es curativa para aquellos pacientes que no responden a la terapia esteroidal. Es cierto, si no hay respuesta al tratamiento médico, se indica esplenectomía. Pero solo responden el 50% de pacientes. El otro 50% continúa, a pesar de la esplenectomía, con anemia hemolítica. Miren, entonces la anemia hemolítica la podemos clasificar en dos grandes grupos, las adquiridas y las congénitas. Acá están las congénitas, membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías. Estas generalmente se diagnostican en el recién nacido, en la infancia, a más tardar en el adulto joven, ¿no? Pero ya en el adulto mayor, después de 50, 60 años, se hace poco probable que sea una anemia congénita. Entonces el grueso de la población es en la infancia, algunos en el adulto joven. Los adquiridos, ¿no? Los CUMS positivos, ya sea directo o indirecto, son inmunes, ¿no? Las autoinmunes, la reacción transfusional serían las isoinmunes. Y los CUMS negativos, o sea, son las anemias hemolíticas no inmunes, y acá están todos, microangiopáticas. ¿A cuál se dice microangiopática? Aquella anemia hemolítica que se produce por daño periférico, por daño vascular, la microvasculatura, una vasculitis, por ejemplo. El síndrome urémico hemolítico produce daño endotelial y ahí viene la anemia hemolítica. El síndrome de HELP, ¿no? En las embarazadas hay daño endotelial, daño microvascular, anemia hemolítica. Hiperesplanismo como los cirróticos, las infecciones, medicamentos. Acá está. Este es el índice de producción reticulocitaria que preguntaban hace un momento, ¿no? Miren, este es reticulocitos corregidos. Reticulocito del paciente por el hematocrito del paciente entre 45, que es el hematocrito. Acá puede quedar suficiente. Si después de esto es más del 2%, hay reticulocitosis. Si no, es una pseudo reticulocitosis. Pero si quieren un cálculo más detallista es esto, el índice de producción reticulocitaria. Reticulocitos corregidos entre el tiempo de maduración. Este tiempo de maduración es muy variable
dependiendo del nivel de hemoglobina. Miren, un paciente normal con un hematocrito de 45. El normoblasto o reticulocito permanece 3 días y medio en médula ósea y un día en sangre periférica. Conforme yo me voy anemizando, mi permanencia desde el elemento joven, normoblasto o reticulocito, va disminuyendo. Miren, con una anemia severa, hematocritos 15, hemoglobina 5, el glóbulo rojo, joven, el normoblasto o reticulocito, solamente permanece ya día y medio nada más, de 3 días y medio permanece día, y más permanencia a nivel de sangre periférica. Eso es lógico, pues, ¿no? Porque si estoy perdiendo sangre o estoy con una anemia hemolítica, ¿no? Ya no tengo glóbulos rojos periféricos, entonces tienen que salir los jóvenes a sangre periférica. Esto es lo que se considera este tiempo de maduración. Esta es la corrección que hay que hacer, ¿no? Imagínense que estoy con anemia severa, 15, mi factor de corrección será 2.5. Ese tiempo de maduración, 2.5. Dividiré entonces lo que he corregido, reticulocitos corregidos, entre 2.5. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, más de 7 reticulocitos, ya ni hacer cálculo, ¿no? Ahí nomás, ¿no? Si está menos de 6, sí hagan el cálculo porque podría ser una pseudo reticulocitosis. Entonces, reticulocito menor al 2%, escasa actividad eritropoyética, el problema es central, A regenerativa, mayor de 2, regeneración medular. Esta es una forma de clasificar, hay varias formas de clasificar la anemia hemolítica, esta es una extravascular e intravascular. Intravascular porque la hemólisis dentro del vaso sanguíneo. Extravascular porque la hemólisis en el vaso como órgano. Entonces las hemólisis agudas son intravasculares. Las hemólisis crónicas, por eso hacen crecer al hígado, tiene que ser en forma crónica, es a nivel extravascular. El dato acá, clínico importante, es la esplenomegalia. Esa esplenomegalia es porque es una hemólisis extravascular. Además puede haber litiasis renal, litiasis biliar. El agudo es importante, ¿no? La intravascular. Este riesgo, cuando la hemólisis intravascular, es el riesgo que desencadene una insuficiencia renal aguda. Por pigmentos, por hemoglobina. Porque en estos pacientes hay hemoglobinuria, hemosideruria. Entonces, por eso que una anemia hemolítica está contraindicado transfusión sanguínea. Porque si yo le transfundo paquetes globulares, estoy dándole más glóbulos rojos, más materia prima para que siga hemolizando, más hemoglobinuria y por lo tanto el riesgo es alto de desencadenar una insuficiencia renal aguda. Esto mismo ocurre cuando hay una ictericia severa, generalmente más de 15 o 20, no puede también haber insuficiencia renal aguda por pigmentos. Entonces, si yo voy a transfundir una anemia hemolítica, tiene que haber criterios, ¿no? Primero, tiene que haber anemia severa sintomática, ¿no? Eso es importante. Sobre todo, las anemias hemolíticas nos pueden dar síntomas porque es agudo, pues, ¿no? Porque es agudo. Y una hemoglobina menor de 7 en un paciente con anemia aguda sí va a dar síntomas. En cambio, un crónico no, ¿no? Un crónico a veces te viene con 4 de hemoglobina y tiene de repente disnea de fuerza, nada más, ¿no? Pero un paciente con anemia aguda, con 3 de hemoglobina, ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, severo. Entonces, antes de transfundir, si tiene hemoglobina mayor de 7, ni transfundir, déjenlo ahí nomás, hay que tratar la causa de fondo. Pero si está menos de 7, está disneico, ¿no? Tiene síntomas, hay que transfundir, pues. Pero antes de transfundir hay que dar tratamiento, ¿no? Hay que dar corticoides, ya con el corticoide evita que haya más hemólisis con la sangre transfundida. Pero, como regla general, no transfusión en anemia hemolítica, solamente si es sumamente necesario, pero previa administración de tratamiento. Esta es otra forma de clasificar anemia hemolítica extracorpuscular. Intracorpuscular porque el efecto está en el mismo glóbulo rojo, por lo tanto están todas las congénitas, pues, ¿no? Que ya hemos visto, todas las congénitas. Excepto es esta, la hemoglobina paroxística nocturna, que es adquirida. Y las extracorpusculares son las adquiridas, ¿no? Esplenomegalia, por ejemplo, el hiperesplenismo. En las anemias hemolíticas, otra forma de clasificarlas es como extracorpuscular, porque la hemólisis es a nivel periférico.
Las anemias microangiopáticas son extracorpusculares. Las infecciones son extracorpusculares. Miren, estas son diferentes formas de clasificar. O sea, una misma anemia puede tener diferentes clasificaciones. Por ejemplo, las infecciones son extracorpusculares, ¿no es cierto? Pero pueden darnos también una anemia hemolítica intravascular, por ejemplo, ¿no? Son diferentes. Acá está la triada diagnóstica. Cuando hay hemólisis crónica podemos ver, además de la triada, litiasis vesicular y renal. Si es una anemia congénita, podemos ver alteraciones a nivel de la piel, úlceras en miembros inferiores, alteraciones esqueléticas, retardo del crecimiento. ¿Por qué alteraciones esqueléticas? Por eso esto es más frecuente, hemólisis crónica y congénita. ¿Por qué? Un niño, si tiene anemia hemolítica, ¿no? Entonces la médula ósea, por tratar de cumplir con todos los tejidos, dar un buen aporte de oxígeno, empieza a sintetizar más cantidad de glóbulos rojos. Entonces incrementa la actividad eritropoyética, no solamente a nivel de la médula ósea, sino también a nivel de otros órganos, como es el vaso, el hígado. Por eso hay hepatosplenomegalia. Pero al incrementar la actividad eritropoyética en la médula ósea puede deformar los huesos, ¿no? Huesos faciales, huesos de los miembros, generalmente de miembros inferiores. Estos son los laboratorios, una anemia hemolítica, la policromatofilia es lo que diríamos, ¿no? La reticulocitosis que existe en la anemia hemolítica. Punteado basófilo, puede haber normoblasto, que son elementos jóvenes en sangre periférica, consumen aptoglobina, incrementa el lactato deshidrogenasa, aumenta la bilirrubina indirecta. Si es intravascular, habrá hemoglobinuria y reticulocitos altos, ¿no? ¿Ok? Mujer de 27 años presenta debilidad y sensación de mareos. Ha tenido tos seca y fiebre en los últimos días. En la exploración física está pálida. La auscultación pulmonar y el resto es normal. En la radiografía de tórax se observan infiltrados parchados bilaterales. La hemoglobina es 8.4. El recuento de reticulocitos 6% y hay muchos esferocitos. En la extensión de sangre periférica, ¿cuál de los siguientes es el significado más probable de la esferocitosis encontrada en el frotis de sangre periférico? Paciente joven, 27 años, viene por síntomas respiratorios, tos y fiebre, y en la radiografía se encuentra infiltrado parchado. En parches, ¿no? En parches, debe ser un patrón, no me dice qué patrón, puede ser un patrón de tipo algodonoso, acinar, patrón alveolar, ¿no? Una neumonía, probablemente una neumonía. En los últimos días es una neumonía, un cuadro agudo, ¿no? Un cuadro, una paciente con neumonía, una anemia moderada, ¿no? Le encuentran reticulocitos 6%. Hay reticulocitosis y esferocitos. ¿Será verdadera? Hay que corregir, ¿no? Pero probablemente por este nivel sí sea verdadero. Lo corregimos. 6%. Por el hematocrito del paciente habría que multiplicar 8.4 por 3, ¿no? 24, 25 será, ¿no? 25. Entre el hematocrito normal, que es 45. ¿Cuánto será? Más o menos de 2, ¿no? O sea, definitivamente tiene más de 3. Si no hacen la corrección, si alguien tiene una computación, porque acá está 25 entre 45, tiene que ser en el denominador menos de 2, ¿no? O sea, definitivamente tiene que más de 3, ¿no? Entonces hay reticulocitosis verdadera. Entonces si hay reticulocitosis verdadera, dos posibilidades, o anemia hemolítica o hemorragia aguda. En algún dato le dice que está sangrando este paciente. No, por lo tanto es anemia hemolítica. No hay otra cosa. Este caso es una anemia hemolítica en un paciente joven. Muy bien, veamos en las alternativas cuáles nos dan anemia hemolítica. ¿Una fractura múltiple de huesos largos? Nada, esto nada tiene que ver con anemia hemolítica. ¿Leptocitosis hereditaria? Sí. ¿Anemia hemolítica con prueba con positiva? Sí. ¿Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Esta es una enzimopatía. Nos da anemia hemolítica. La leucemia de por sí no, ¿no? Entonces, puede ser la B, la C o la D. Miren, dentro de las membranopatías tenemos a la
esferocitosis hereditaria y la eritrocitosis hereditaria. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria. Dentro de las enzimopatías, la enzimopatía más frecuente es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y dentro de las hemoglobinopatías, la más frecuente es la talasemia menor, ya sea alfa o beta talasemia menor, ¿no? Las menores, porque las graves, severas, es infrecuente. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos que coger. No puede ser eritrocitosis, porque acá me está diciendo esferocitosis, ¿no? No puede ser, efectivamente. Ahora, tampoco hay esferocitosis hereditaria como cuadro, ¿no es cierto? Dicho de paso, la esferocitosis hereditaria en nuestro medio es rarísimo, eso es para los europeos. Entonces, tengo que escoger entre la C y la D. Esta es una enzimopatía, no da esferocitosis, pero la anemia hemolítica, CUS positiva, anemia hemolítica autoinmune, las anemias hemolíticas autoinmunes pueden cruzar con esferocitosis, ¿ya? Entonces, cuando en sangre periférica haya esferocitosis, dos posibilidades. Que sea una esferocitosis hereditaria, una membranopatía, o es una anemia hemolítica, ¿no? Que como causa secundaria, como cuadro clínico, nos da una esferocitosis en sangre periférica. En nuestro medio encontramos esferocitosis, lo más probable que es una anemia hemolítica autoinmune. En cambio, los europeos no. Los europeos tienen que pensar lo primero en esferocitosis hereditaria. Entonces, la esferocitosis no es únicamente de la esferocitosis hereditaria de la membranopatía, sino también puede estar en la anemia hemolítica, ¿no? Y ya le hemos demostrado que esta es una anemia hemolítica porque no hay otro cuadro que me esté explicando la hemorragia frente a esta reticulocitosis. ¿Estamos bien? ¿O muy rápido? ¿Está bien? Ya, una más y nos vamos al break. Está como los barrachos, ¿no? Dos más y nos vamos. Mujer de 25 años, embarazada por vez primera. En la valoración prenatal se detecta que pertenece al grupo sanguíneo A y es RH negativo. Su esposo es RH positivo. ¿Cuál de las siguientes es la prueba inicial más apropiada para determinar su riesgo con respecto a enfermedad hemolítica del recién nacido? Eritroblastosis fetal por incompatibilidad RH. Esta es una anemia hemolítica isoinmune, ¿no? La madre sintetiza anticuerpos contra un antígeno extraño que es del feto, que es el efecto RH positivo. Esto se da si la madre, como en este caso es RH negativo, el padre es RH positivo, madre negativo, padre positivo y feto también es positivo. Entonces la madre sintetiza anticuerpos contra el feto. El test de Kuhn sería indirecto positivo. Test de Kuhn indirecto positivo. No hay esa respuesta. Pero hay otra. ¿Cuál? ¿Qué cosa tengo que evaluar? Que hay anticuerpos frente, ¿no?, al glóbulo rojo del recién nacido, o del feto, ¿no?, en este caso, ¿no? Entonces, anticuerpos anti-RH en suero materno, ¿no? Está sintetizando anticuerpos frente a ese RH del feto. En el primer embarazo no va a pasar nada, ¿no? Porque como en el primer embarazo lo que va a sintetizar es IgM, anticuerpos IgM anti-RH, los IgM son moléculas mucho más grandes que la IgG. No pasan la barrera placentaria, no pasa nada, el hijo nace bien. El problema es con el segundo embarazo, feto RH positivo. Y en el segundo embarazo la madre ya está sensibilizada. Lo que tiene ya va a sentir anticuerpos IgG. Y el IgG, si pasa la barrera, va a producir muerte intraútero del feto. Para evitar eso hay que vacunar, hay que desensibilizar a la madre. ¿Ok? Entonces, la prueba de Kuhn indirecto, creo que tengo una lámina, acá está. Miren, esto es el Kuhn directo. ¿Qué cosa mide el Kuhn directo? Lo que te mide el Kuhn directo es los anticuerpos que ya están pegados en el glóbulo rojo, ¿no? Ya se ha hecho la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces yo saco sangre del paciente, tengo ya anticuerpos pegados al glóbulo rojo. Luego administro
el suero, CUMS, ¿no? Y lo que va a hacer el suero CUMS, ¿qué cosa tiene el suero CUMS? Tiene anticuerpos también, anticuerpos contra anticuerpos, ¿no? Eso es, anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos se van a unir a estos anticuerpos del glóbulo rojo y los aglutinan. Entonces, si aglutinan, test de CUMS positivo. Es directo porque el anticuerpo, ¿no? El anticuerpo, por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, ya está pegado al glóbulo rojo. Lo único que tengo que hacer es añadir el suero CUMS y se produce aglutinación. Miren lo que pasaría en una madre RH negativa. Quiero averiguar si tiene anticuerpos contra el RH. Esa es la prueba. Ese es el CUMS indirecto. En realidad eso es lo que es el CUMS indirecto. Averiguar si la madre está sintetizando anticuerpos anti-RH. Miren, se extrae la sangre. O sea, lo que yo voy a investigar en la madre es si tiene anticuerpos. En la sangre, en el suero, tiene anticuerpos contra el antígeno RH del feto. Entonces, acá recién está, miren, acá está el test de CUMS, ¿no? El suero de CUMS que tiene anticuerpos. ¿Okay? Entonces, saco la sangre de la madre, que está acá, lo hago reaccionar con unos glóbulos rojos, ¿no? Se pegan los anticuerpos con los glóbulos rojos y recién añado el suero CUMS y recién aglutina. Por eso es indirecto. Primero hay una fase, acá es directo, ¿no? Saco sangre del paciente y añado suero CUMS, aglutina. Acá no. Primero tengo que hacer reaccionar el suero materno con glóbulos rojos o unos glóbulos rojos control, digamos así, ¿no? Entonces, este suero, ¿no? Tiene que pegarse, los anticuerpos del suero materno tienen que pegarse primero al glóbulo rojo. En una segunda fase recién administro a esta solución el suero CUMS y recién aglutina. Acá lo que hago es detectar anticuerpos ya pegados al glóbulo rojo. Acá lo que hago es detectar anticuerpos en el suero del paciente. Es el test de CUMS indirecto. Por supuesto, estos glóbulos rojos tienen antígenos ¿no? RH, antígenos RH, para que reaccionen con, acá está el suero de la madre, agrego glóbulos rojos con antígeno RH, se pegan, se hace la reacción antígeno-anticuerpo y recién administro el test de CUMS. Por eso le llaman indirecto, porque tengo que hacer un paso previo en reaccionar el suero de la madre con un glóbulo rojo marcado, recién ahí. ¿Okay? Entonces, final de cuentas, el test de CUMS directo lo que detecta anticuerpos pegados al glóbulo rojo. El indirecto detecta anticuerpos libres en el suero, como ocurre en la reacción RH. ¿Está claro? Esto preguntan, ¿eh? Si no lo repito, ¿está claro? Muy bien.